Ahora que ya está definido el concepto de manipulación ideológica y de cómo funciona la misma, voy a hablar sobre la manipulación ideológica en un ámbito religioso. Ahora, de esta problemática se derivan diversas situaciones, en cuanto a lo social, lo político, lo económico y lo cultural. Primero que todo, lo social. Se define la religión como una fuente de valores morales y ética para el ser humano. Por ejemplo, en la religión católica, la Biblia dice que está bien y que está mal, por ejemplo, en los 10 mandamientos. A partir de esto se da el paradigma de que los ateos no tienen la misma capacidad de discernir entre bien y el mal y por ende son unas malas personas. A partir de esto se deriva la problemática en la política. Se ve el ejemplo en las elecciones del 2010, cuando se rumoreaba que Antanas Mockus era ateo. A partir de esto, Santos aprovechó la polémica y dijo lo siguiente: tengo lo que no tiene Mockus, creo en Dios. A partir de la presión de grupo ejercida en Mockus, él respondió: soy católico, fui acólito y casi soy sacerdote. Está claro que Mockus no tuvo ninguna razón por la cual salir a dar explicaciones. Primero porque ser ateo o no, creer en un Dios o no creer en un Dios, creer en uno o en otro, no lo hace más apto o menos apto para ejercer un rol en la política colombiana o en general. Esto se dio principalmente por la presión de grupo, que el paradigma que anteriormente mencioné, todo el mundo lo cree, que los ateos son malos, que no tienen la iluminación que les provee Dios, a diferencia de otros, como se quiso dar a conocer santos. Y esto se podría traducir como una especie de persecución. En cuanto al ámbito económico, en 2016 se registraron 1.258 iglesias en todo el país, con un patrimonio acumulado entre todas de casi 10 billones de pesos. Para hacer un ejemplo, una comparación, en Bogotá se recaudaron en impuestos cerca de 8 billones de pesos. Y, como ya se sabe, las iglesias no pagan impuestos. Poco injusto. Bueno, voy a explicar esto, la injusticia de esto en una analogía. Imagínese que usted tiene un garaje y ese garaje lo quiere destinar hacia un local, por ejemplo, un puesto de empanadas, un chuzo de empanadas. Listo, entonces usted vende el suyo normal y le llega el impuesto predial, que es el impuesto usado para embellecer la ciudad. Si usted por alguna extraña razón se le diera por cambiar ese chuzo de empanadas por una iglesia o un sitio de oración para rendir culto a quién sabe cuál religión, automáticamente dejará de pagar impuestos. Justo. Bueno, ahora, ¿qué hace esta problemática tan arraigada en la sociedad? La respuesta a esta pregunta también contiene la problemática cultural que se desata a partir de la manipulación ideológica y sus orígenes. Primero que todo, para poner en contexto, antes de la llegada de los españoles, Colombia era un país, bueno, un lugar lleno de indígenas y en general también Sudamérica. Entonces cada uno tenía sus distintas religiones, politeístas, que creían en el sol. Cuando llegó Cristóbal Colón, destruyó toda esta cultura, más en Sudamérica. Entonces, si impuso a la fuerza la religión católica a todo el mundo, eso quiere decir que se perdieron algunos aspectos de los indígenas. O sea, sería distinto un país donde no hubiera llegado Colón a donde se hubiera llegado. Entonces, el hecho de que España hubiera intervenido en el desarrollo del continente también repercutió en la religión. Entonces, desde los inicios de Colombia como una colonia, ya estaba impuesta esta religión. Por ejemplo, en el plano de las ciudades, que estaba la iglesia en el centro, eso quiere decir que a partir de eso todo el desarrollo de Colombia se empezó a dar bajo la religión católica. Entonces, eso lleva a que en la actualidad se haya destruido cierto patrimonio cultural que nos habían dejado nuestros ancestros precolombinos en aquel momento.